Buenos días, primer martes de diciembre. ¿Qué tal, Santi? Pues muy bien, el primer martes de diciembre, ya estamos finalizando el año, Yanire, y como siempre un placer estar contigo de nuevo. Finalizamos año y finalizamos también temporada. Y bueno, para esta segunda temporada ha sido, creo que súper especial para nosotros, pero la tercera va a ser todavía más, seguramente. Así que estemos atentos, ¿no? Sí, hay muchas novedades. Hay muchas novedades. Pero bueno, la novedad de hoy es que tenemos una invitada súper especial, así que vamos a meter cabecera y vamos con ello. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, pues como ya habréis podido leer en la descripción de nuestro episodio, hoy tenemos con nosotros a Elena López Casares, que es una investigadora principal del Grupo de Neurociencia, Comunicación y Liderazgo de la Universidad Europea. También es directora del Máster de Product Manager y Estrategia de Negocio. Además, es profesora en diferentes universidades y formadora en habilidades directivas y técnicas empresariales, así como coach, consultora y conferenciante. Elena además también es autora de 7 libros en los que habla sobre neurociencia cognitiva organizacional, comunicación, coaching, inteligencia emocional, liderazgo del cambio y bastantes cositas más. Nos ha quedado corta esta reseña de Elena, porque bueno, tienes muchísimo más background que esto, pero tenemos muchas ganas de empezar a hablar contigo, Elena, así que vamos a empezar ya la entrevista, si te parece. Me parece genial, Janire. Es importante una cosa, también voy a la compra, también me gusta También. cocinar, es decir, vivo. Se pueden hacer muchas cosas, pero vamos, que también vivo. Cuando lo has leído me ha dado como un poquito de vértigo, digo, me queda tiempo para algo más y luego he rebuscado, digo, sí, claro que sí, por supuesto. Para la vida siempre hay que tener tiempo. Siempre. Bueno, eso es fundamental para la vida tener siempre tiempo, que al final es lo que importa, ¿no? Y para lo que trabajamos, para tener dinero y para poder vivir. Por supuesto que sí. Y además vivir como a cada uno le guste vivir. Yo creo que no hay un modelo de vida y no me gusta que nos dirijan hacia una determinada forma, un modus vivendi determinado. La gente que quiera vivir en el campo, pues el campo está ahí para ellos. Las personas que sean más urbanitas, la ciudad los acoge, pero no hay un modelo de vida y desde luego lo hemos podido ver porque las nuevas tecnologías nos permiten el poder estar deslocalizados, ¿verdad? Muchas veces de las empresas, de las oficinas, de los centros de trabajo, y yo soy de la opinión de que cuando tu entorno está equilibrado con tu propósito, eres tan creativo, eres tan feliz, te sientes tan satisfecho que, bueno, estás lleno, ¿verdad? No te hace falta mucho más allá de lo que realmente un ser humano necesita, que es muy poco, ¿eh? Otra cosa son los deseos que nos fabriquen, pero las necesidades son pocas y muy fáciles. Qué bonito, joder, qué bonito lo que has dicho, Elena. La verdad es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, nosotros vivimos en Madrid porque, pues, por trabajo y por temas, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque no puedas vivir exactamente en el sitio donde más te gustaría, tener como tu pequeño espacio personal con la gente que te rodea, elegir bien de las personas de las que te rodeas y luego tomar decisiones adecuadas, ¿no? Dedicarle X tiempo a tu trabajo, pero luego otro X tiempo muy importante también para tu vida personal y tener en la cabeza cuál es tu prioridad, yo creo que es fundamental, ¿no? Para tener ese equilibrio que muchas veces se nos va de las manos. Si yo, por ejemplo, os estoy mirando ahora mismo a vosotros y os veo con una cara sonriente, relajada, gente ocupada en su trabajo, pero no preocupada por él. Veo que tenéis dinamismo, pero no estáis estresados, aunque podáis tener picos, eso es otra cosa. Entonces, cuando hablas de elegir, uno también debería poder elegir, y podemos, nuestro entorno de trabajo. Lo que pasa que es verdad, no sé si os dais cuenta, no sé si coincidís un poco conmigo, que quizá a lo mejor cuando estamos en momentos de, bueno, ciertas desavenencias económicas, llámalo crisis, llámalo recesión, técnicamente ya sabéis que hay ahí diferencias, parece que nos da miedo a decir que no a un trabajo, no vaya a ser que no nos vayan a llamar después. Parece que me da miedo irme de este trabajo a montar algo que es mi sueño, no vaya a ser que me vaya mal y deje de tener un sueldo
que de manera ficticia, porque esto es cierto, parece que es para siempre. No es para siempre, evidentemente, porque al igual que a ti te puede ir mal emprendiendo, le puede ir también mal o le puede no ir del todo bien a la empresa para la que trabajas. Y es verdad que estamos en un momento donde la economía está, bueno, pues mostrando una cara extraña, rara, ¿no? Llevamos así bastante tiempo. Yo creo que la crisis del año 2007-2012, que se conoce como la Gran Recesión, fue un poco ese punto de inflexión en esta era compleja y turbulenta. Y parece, me da la sensación de que de repente este tipo de situaciones económicas como que paralizan los sueños de la gente y de alguna manera nublan esa idea de que podemos elegir nuestro entorno y si no nos gusta el que tenemos, podemos crearlo. Entonces, bueno, pues yo cuando veo gente como vosotros que trabaja en paz, digo, es que es posible, ¿no? Es ¿Por qué posible. hay entornos donde se trabaja en paz, tranquilo y en armonía, dando a una persona valor y lo mejor que tenga, y otros donde parece que a la gente le va la vida en ello y tienen una sensación como mañana puede ser el último día de mi vida porque va a venir aquí alguien con una espada y me va a cortar la cabeza? Depende mucho de la gente, ¿verdad? Somos las personas las que hacemos que las cosas brillen o todo lo contrario, ¿verdad? Ahí coincido que yo creo que es mucho la interpretación que ante un mismo hecho objetivo hacemos nosotros, ¿no? Nuestra percepción. Y cuando te estaba escuchando, inevitablemente pensaba, es verdad que ante esta situación económica tendemos a tener como ese miedo, ¿no? Que está entroncado muchas veces con nuestro instinto de supervivencia y como que nos da miedo a cambiar cuando justamente tenemos a lo mejor, o cuando no tenemos justamente cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no? Monetarias me refiero. Y una vez que los tenemos es mucho más fácil, ¿no? Creo que hay mucha gente que está en eso. Es que si tuviese mi cubierto, ¿no? Esa necesidad básica, esa supervivencia, ya sí que podría optar por otro trabajo. Creo que a lo mejor puede tener algo que ver. Sí, muchas veces también tú sabes, Santi, que muchas veces hay una cosa que no todo el mundo es capaz de reconocer, pero fíjate, al igual que existe el miedo al fracaso, también existe el miedo al éxito. Al éxito, totalmente. Hombre, hay un miedo tremendo a tener éxito. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciertos perfiles que por lo que sea, por condicionantes varios en el desarrollo de su vida, quizá a lo mejor se han enrocado más en la posición de víctima. Soy una víctima de las circunstancias, pobrecito, pobrecita, y de alguna manera su entorno quizá a lo mejor les ha dado la razón diciendo es verdad qué mala suerte tienes con los trabajos o de verdad es que eres una persona que parece que atrae el mal de amores y eso al final se crea el formato de un programa mental que se convierte en una creencia y al final eso en psicología pues se denomina profecía de autocumplimiento, ¿verdad? Entonces, claro, romper esos patrones yo creo que es clave para que alguien pueda de alguna manera explotar ante la vida, pero no es tan fácil, porque si os dais cuenta, la cantidad de mensajes que tenemos a nuestro alrededor van en esa línea. Cuando las cosas van mal, mejor recógete, mejor ten seguridad en lugar de irte a la expansión, porque te puede provocar, qué sé yo, desajustes, puede que te salga mal, y entonces, claro, es lo que tú dices, nos quedamos en una zona de control, en una zona de cierto... sí, es comodidad, es confort en muchos casos, pero también es de alguna manera como conformismo. Vamos a denominarlo así, porque estar cómodo no es malo. Lo malo es el conformismo y al final creer que lo que podemos ser viene dado de antemano, ¿no? Lo que tú puedes ser lo decides tú, ¿no? Yo es que soy muy amiga del denominado efecto Pigmalión y todas estas cuestiones que lo que hacen es, ¿verdad? Pues como que alguien adquiera esa confianza o la rescate del interior de cada uno y pinche muchas burbujas pues llenas de inseguridades, incredulidades, falsos mitos, limitaciones, obstáculos y podamos ir donde queramos. Y además, hoy día, con esto que se llama tecnología, habéis oído hablar de la tecnología, ¿verdad? Es ironía pura porque como estamos todo el día rodeados, pues con esto de la tecnología que nos posibilita catapultarnos donde queramos, es curioso, somos la sociedad que probablemente tenga de toda la historia de la humanidad más acceso a la información, pero probablemente seamos de las civilizaciones o de las, en fin, generaciones, ¿no?
que menos conocimiento tengan, conocimiento de uno mismo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando ha habido otros momentos de la historia donde la gente se ocupaba por conocerse y, no sé, había como otro grado de gusto por lo que era el análisis del entorno. Ahora Ujú. nos dedicamos a consumir información, pero ¿qué te aporta? ¿Dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿No? Bueno, en fin, es un poco ahí para agitar conciencias, esta Para primera... agitar conciencias. Aunque justo está habiendo una corriente en este sentido del auge este de los estoicos. Sobre todo es verdad que entre determinados sectores, futbolistas, etcétera, empiezan a, bueno, pues a través de la filosofía de los estoicos, a poner una mirada un poco introspectiva para ver quiénes somos, qué es lo que hacemos aquí en este mundo, en vez de poner el foco tanto hacia lo exterior. Es verdad, es cierto. Fíjate, al margen de los estoicos o complementando con los estoicos, a mí me gusta muchísimo porque creo que es una metáfora excelente de la manera que tenemos de vivir el mito de la caverna de Platón. Yo creo que el mito de la caverna de Platón nos pone delante de nuestra propia realidad. Creo que vemos sombras. Creo que no somos conscientes de la cantidad de luz que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, de las primeras sombras que vemos, ¿os dais cuenta cómo son las noticias? Pero si yo prendo la televisión para ver un informativo cada 3 o 4 días, porque de verdad, sinceramente, os lo digo, es una cosa personal, no lo puedo soportar porque me baja el ánimo. Y lo que veo es todo el rato sucesos. Digo, ¿en serio, de verdad? ¿En el mundo solamente pasan estas cosas? ¿Qué pasaría si hubiera, por ejemplo, una sección donde se hablara de éxitos que ha podido tener, por ejemplo, un autónomo que intenta algo y que contra todo pronóstico logra tal cosa? Cambiaría la vibración, estoy convencida de ello, pero las vibraciones que tenemos van alrededor de las inseguridades, del miedo, de la ansiedad y de la preocupación, ¿no? Entonces, claro, el mito de la caverna nos dice que vemos sombras. Bueno, pues esas noticias altamente negativas generan una toxicidad a la hora de, no sé, afrontar la vida muy grandes. Y son como pequeñas semillas que se van insertando pues en todo nuestro sistema emocional, mental y corporal, y al final dices, pero madre mía, ¿qué ha pasado con mis ilusiones? ¿Qué ha sido de mí? Y estamos viendo sombras todo el rato. Entonces, cuando de repente, a recordar el mito de la caverna, que los hombres estaban encadenados mirando hacia una pared que proyectaban sombras, sin darse cuenta de que esas sombras provienen de una hoguera. Cuando de repente uno de ellos se da la vuelta, en fin, liberándose un poco de esa prisión de las cadenas y mira la hoguera, al principio, ¿qué es lo que le pasa? Que no puede ver, se siente cegado ante la verdad, ante otra realidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya se acostumbra y ve lo que hay fuera, llega a la caverna para contarle a los compañeros, oye, que lo que veis no es cierto, que es una proyección de la verdad que está fuera. ¿Y qué hacen los compañeros? Reírse de él, claro. Hasta que, en fin. Es que es eso, el grupo también tira mucho, ¿no? Entonces, no sé, hay que ser muy valiente también en esta sociedad en la que estamos para decidir no seguir la corriente que viene marcada, bueno, no sé si de manera interesada o no, ahí no quiero entrar, ¿no? O si queréis entramos, pero, en fin, de otra manera, pero yo creo que hay que ser muy valiente, ¿no? Sí. Y cada vez hay más gente que está en esta línea, ¿eh? Aunque es verdad que es muy importante todo esa conformidad o condicionamiento social, ¿no? De ese apego a lo que sigue la tribu, por así decirlo, ¿no? A lo que sigue la mayoría, que a veces nos conformamos mentalmente a eso y al final es inevitable muchas veces esa deriva, ¿no? De nuestro pensamiento también. Es cierto, la presión del grupo es muy fuerte. Hay un experimento que se suele hacer en algunas clases de filosofía, dependiendo de la asignatura, donde, bueno, pues deliberadamente se queda con la clase a lo mejor 10 minutos antes de que la clase empiece, ¿no? La clase es a las 9, pues tú has quedado con el grupo a las 9 menos 10. Y muestras un objeto, el que sea, ¿no? Por ejemplo, este rotulador es de un color azulado. Y le dices a la clase, pase lo que pase, tenéis que mantener que el rotulador es rojo. Pase lo que pase. Y te compinchas con la clase. Y la clase dice que, verdad, que el rotulador es rojo. Entienden la norma. Y de repente a las 9 llega un alumno al cual tú, o una alumna, al cual tú no le has dicho que la clase empezaba 10 minutos antes. Esa persona llega a las 9. Cuando llega a las 9 está todo el mundo en su sitio. Entra y el profesor o la profesora le pregunta, ¿de qué color es el rotulador? El chico se queda sorprendido como diciendo, vaya pregunta, pero bueno, es una clase de filosofía, pueden pasar muchas cosas. Y dice azul. Pregunta el profesor, la profesora, ¿es azul? Y la gente dice, no, es rojo, es rojo, es rojo. Bueno, al principio ese alumno defiende que es azul, los mira como diciendo, me estáis tomando el pelo, debe ser un juego.
y empieza a reírse. Llega un momento en el que su defensa es más vehemente porque se enfada, porque él está viendo algo, cree que tiene la razón y el grupo sigue con que es rojo. Pero llega un momento en el que si se sabe hacer bien, al final el chico, la chica que defiende que es azul porque es azul, desiste, porque la presión del grupo es muy fuerte. Eso es lo de solo Monash, ¿verdad? Termina por, a lo mejor no pensar que es rojo, pero termina por no seguir defendiéndolo. Y, jolín, yo creo que hacen falta valientes que digan que el boli es azul, aunque muchos digan que es rojo, ¿no? Yo creo que hace falta, ¿no? Pero también es verdad lo que dices tú, Santi, ¿no? El grupo, ¿verdad? Que nos ampara, que nos recoge, somos animales sociales, en tanto en cuanto el grupo pueda rechazarte, en tanto en cuanto el grupo pueda tener cierta animadversión hacia ti, pues claro, muchas veces nos vemos obligados incluso a opinar cosas que realmente no las opinamos, por lo menos al 100%, con tal de que el grupo nos acepte, ¿no? Esto en la adolescencia pasa, ya lo sabéis, ¿no? Pasa muchísimo. Esa crisis existencial donde los amigos son fundamentales. Pero es interesante esto que estamos diciendo porque es verdad que somos una sociedad muy, muy de grupo y se crean grandes corrientes de opinión en una línea determinada y parece que el que quiere plantear otra opción, absolutamente loable, desde otra perspectiva, es rechazado. No me agrada esa deriva. Y Elena, entendiendo que estos grupos, por ejemplo, la presión de grupo puede estar también a veces dentro de la empresa, ¿no? Como corrientes de pensamiento, ¿cómo podemos hacer para lidiar, para comunicar efectivamente con estos grupos o con estas corrientes de pensamiento? Eso es muy interesante lo que planteas, Santi, porque desde luego en las empresas que están trabajando proyectos disruptivos, diferentes, que están apostando por otras líneas, que están abriendo perspectivas, ampliando límites, precisamente lo que se va buscando no es el disidente, no es la disidencia, es una perspectiva nueva, novedosa, distinta, alternativa, original, inusual, que no siga la línea que normalmente se ha seguido o en ese sector por tradición o en esa empresa por legado, ¿no? Esto pasa mucho en las empresas familiares donde de repente pues las cosas se hacen de una determinada manera y dices, ¿pero por qué? Porque el bisabuelo del tatarabuelo de su primo, y yo a veces digo, o sea que aquí el consejero delegado es un fantasma. Porque esa persona no está ya. Y, en fin, son cosas que yo me digo a mí misma en plan club de la comedia, monólogo, pues para darle un poquito de humor al asunto, ¿no? Pero es verdad que hay empresas que son muy fieles a un determinado legado. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, hay ahí algunas líneas de trabajo. En primer lugar, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un jefe y un líder, que ojo, jefes y jefas hacen falta. Es que el jefe o la jefa gestiona y el líder transforma. Yo creo que es una diferencia grande. Al líder, por ejemplo, si el que tiene liderazgo, si lo encasillas en gestión, se agobia y se aburre, y al que es más jefe-jefa, si lo sacas de la gestión, se abruma. Entonces yo creo que es interesante el ver los perfiles para poner a cada uno o que cada uno se ponga a sí mismo en el lugar donde va a aportar más valor. Entonces, en estas empresas así más disruptivas, pero que no tiene por qué ser una empresa de tecnología. Podemos tener una cadena de tintorerías, por ejemplo, que quieran transformar la forma en la que se lleva a cabo la limpieza industrial de las prendas y ahí necesitamos innovación. Entonces, ahí hay perfiles de líderes que lo que buscan precisamente es romper el ritmo normal de pensamiento lineal, ¿no? Entonces, a través de técnicas creativas se intenta que el grupo no se ampare en el grupo y que no haya una única línea de categoría de pensamiento sobre la que vayan todas las ideas, ¿no? Entonces, hay distintos formatos para trabajar pensamientos laterales, para trabajar ambigüedades, pensamientos circulares, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, también es verdad que hay personas que no provocan esto porque quizá a lo mejor no dominan las técnicas de dinámicas grupales que me lleven en una línea como esta que estamos apuntando, pero sí que en las reuniones, por ejemplo, no se manifiestan primero ante un tema para evitar lo que de manera, en fin, muy normal hacemos, que es dar las ideas que normalmente van en la línea de lo que la persona que está por encima
pues dice, ¿no? Entonces provocan, además, que esos líderes naturales que normalmente en un equipo de trabajo siempre salen, pues mira, vamos a trabajar de otra manera. Vosotros que sois los que siempre habláis, vais a callaros y vais a engancharos a ideas o a líneas de pensamiento de personas que normalmente lo hacen al revés. Entonces, lo que hago es un cambio de roles. Es decir, es trabajar con capacidades humanas y provocar nuevas realidades para evitar estar siempre en lo mismo, ¿no? En la misma dinámica. Es una manera de romper quizá, pues eso, las presiones del grupo, las costumbres, los hábitos, ¿no? Cuesta, claro, evidentemente. A veces hay hasta cierto dolor porque cuando una persona cree en algo pero ve que el equipo no le responde porque no tiene la confianza necesaria o porque no sabe salir de su rol, etcétera, pues claro, esa persona a lo mejor puede sentir que ha fracasado. No, no has fracasado. Acabas de poner la primera piedra de la construcción de un nuevo edificio. Y todo esto pues es un proceso, en fin, de largo tiempo. Elena, tú como doctora en neuromanagement, ¿cómo nos relacionas ese neuromanagement con el liderazgo? Es que está totalmente enganchado, fíjate, porque vamos a ver, estamos en la era del conocimiento, eso quiere decir que trabajamos con ideas, que trabajamos con conocimiento, por lo tanto, ya no trabajamos con mano de obra. Sí que existe la mano de obra, pero el trabajo fundamental ya no es solo físico. Entonces, claro, las ideas surgen en estados de calma y en estados, por ejemplo, de concentración. Mira, hay muchas líneas de trabajo alrededor del neuromanagement, pero vamos a hablar, por ejemplo, de algo que se está viendo que empieza a ser una desventaja en las nuevas generaciones, que es la falta de atención y de concentración. ¿Por qué? Por la dispersión de la tecnología. En algún momento de nuestra vida alguien nos ha vendido o han aparecido creencias del tipo, no, hay que hacer mucho y estar en muchas cosas a la vez. Bueno, pues os diré que el cerebro solamente puede concentrarse en un solo proyecto, en una sola tarea de calidad, en una sola. Por lo tanto, desde el punto de vista del liderazgo, se trabaja la atención porque es precisamente la antesala de la concentración y la que provoca, bueno, pues los despertares internos o las visiones internas, que son los insights, ¿no? Visiones del interior. Entonces, para ello, bueno, pues se pueden hacer ejercicios de percepción de mucho tipo. Pero claro, esa es una parte importante. Entonces, cuando tú de repente te sientas, por ejemplo, Santi, tú que eres coach, cuando de repente te sientas con un directivo de empresa, con una coordinadora de área, con un responsable de proyecto y le haces tomar conciencia de la cantidad de cosas sobre las que está decidiendo a la vez y le preguntas hasta qué punto crees que eres eficiente, hasta qué punto crees que estás dando tu 100% en esta tarea, la respuesta va a ser muy clara y muy clave. Muchos de los agobios que tenemos es porque tenemos muchas ventanas abiertas. Somos hombres y mujeres Windows, con un montón de cosas abiertas y ninguna cerrada. Entonces, ese agobio proviene precisamente de los correos electrónicos, el proyecto el informe de aquí. Cierra todo, haz el informe y verás esa satisfacción que se genera, fruto de las endorfinas, que se activan, que es una hormona que tiene que ver con el bienestar y con ese estado de recompensa interior que tenemos cuando hemos acabado algo. En cambio, irte a la cama todos los días con la sensación de que hay 20 puntos que permanentemente están abiertos, aunque haya cerrado 2 esta mañana, he vuelto a abrir otros 2, por lo tanto sigo teniendo 20, es una sensación muy desagradable, muy incómoda, que genera un desequilibrio interior muy grande. Entonces, cuando hay desequilibrio interior, como estamos absolutamente conectados, cuerpo, mente, emociones y energía, espíritu o parte trascendental, llamarlo como queráis, pues hay de repente áreas que son auténticos coladeros. Por ejemplo, si tenemos un colapso mental espectacular, el coladero para una especie de alteración puede ser el cuerpo y de repente nos encontramos, imaginaros, en pleno mes de junio, con un constipado o con una reacción alérgica inesperada. Claro, si excusas hay de muchos tipos, son las gramíneas, sí, siempre hay, pero realmente el origen psicosomático de eso, ¿cuál es? Porque estamos totalmente conectados en todas nuestras áreas. Entonces, la neurociencia nos ayuda, bueno, pues a comprender cómo funciona nuestro cerebro, a entender las estructuras que se activan ante determinadas funciones y también a comprender cómo podemos manejar
aspectos como creatividad, comunicación y otras muchísimas pequeñas disciplinas alrededor para intentar sacar el mayor fruto posible de las situaciones que tenemos que manejar en la vida y para tratar de que al final vivamos desde el punto de vista estratégico. La estrategia es una buena palabra. Estrategia es el camino que yo me trazo para llegar a ese punto donde quiero estar. Ahora, si no sabes dónde quieres ir, ¿qué más te da lo que vayas a hacer? Entonces, claro, ¿no? Es como, ¿dónde quieres ir? No lo sé. Pues entonces, ¿no? ¿Por qué me preguntas cómo llegar? ¿Cómo llegar a dónde? Si estamos en Valencia y me preguntas cómo llegar a Barcelona, te daré unas indicaciones, pero serán distintas si me preguntas cómo llegar a Rabat. Diferente y distinto, ¿no? El medio de transporte, el tiempo empleado, la manera de ir, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la neurociencia aplicada a la empresa tiene ahí un poco de mal encaje cuando lo único que hacemos es explicar las cosas, pero no damos las técnicas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta siempre es generar las técnicas y dar un poquito de pátina, ¿no? En algún curso de formación que hago sobre neurociencia, porque siempre a la gente le gustan determinado tipo de datos, ¿no? Pero esto está calando en muchos aspectos. El otro día estaba dando yo una conferencia a un grupo de arquitectos y de ingenieros sobre neurociencia aplicada a los negocios, pero nos fuimos mucho hacia el área de la neuroarquitectura, como los espacios generan una determinada sensación. Cómo se está diseñando ahora para que, por ejemplo, alguien, imaginaros, a la entrada de la recepción de un hotel tenga una determinada experiencia, unas determinadas percepciones que le acojan desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece interesante el poder aplicar todo esto a cualquier área, pero aplicado con profesionalidad, no con el oportunismo de me he leído un artículo y a partir de lo que he leído lo cuento como si fuera aquí un especialista. Como si hiciera lobotomías, ¿eh? Santi, que hay algunos que hablan desde el púlpito y al final dices... Y no le acaban de solamente. pasar eso justo por la experiencia, por el proceso, por el haberlo vivido, ¿verdad? Y es verdad que parece que están dando como grandes lecciones ahí desde arriba. Y Elena, recogiendo unas palabras que has dicho, has dicho, me gusta llevarlo a la empresa, ¿no? A partir de una serie de técnicas. Sí. ¿Verdad? Que hacerlo mucho más concreto ahí. No sé si podrías compartir con nosotros aquí en nuestro podcast, con Yanir y conmigo, alguna técnica que puedas utilizar, que podamos utilizar. Claro, dependerá exactamente del área en la que queramos trabajar, ¿no? Pero mira, por ejemplo, vamos a ver, para fomentar la creatividad en las organizaciones con cierto, bueno, en todas las organizaciones hay momentos de presión y hay sectores que son más vívidos que otros y de repente, bueno, pues parece que en lugar de estar trabajando estemos a punto de que nos pongan una camisa de fuera. Porque hay gente que corre de un lado para otro. Bueno, pues hay en Google, por ejemplo, que hay un libro que recomiendo que se llama Busca en tu interior, donde está recogido el programa que en Google se puso en marcha en un momento dado, cuando en la compañía se percibió que el nivel de estrés que estaban llevando directivos de la cúpula superior estaba calando de tal manera en toda la organización que estaba provocando hasta incluso una sequía de ideas. ¿Vale? La creatividad probablemente sea uno de los procesos cognitivos más complejos que existen, porque se activan muchísimas estructuras relacionadas con la memoria, todo el sistema límbico, todas las estructuras que forman parte del denominado cerebro emocional, que está totalmente distribuido por nuestro cerebro, se activan. También, evidentemente, necesitamos las partes más cognitivo-racionales para poder evaluar, etcétera, etcétera. Pues el cerebro necesita estar calmado, necesita estar tranquilo. Y, por ejemplo, y ahora hablaré de un par de habilidades, pero quiero primero referirme al espacio. Hay compañías, y en Google pasó, que provocaron el tener estancias, salas a una luz muy tenue, con un silencio muy, muy, muy relajante, con lugares para sentarse muy anatómicamente adaptados al cuerpo, de tal manera que alguien, después de una reunión, de una llamada, antes de algo importante, pudiera ir ahí a recomponerse después de una actividad un poco frenética o un poco, movida. ¿Para qué? Para activar ondas de menos
movimiento que las ondas, por ejemplo, beta, que son las ondas de la conciencia, donde estamos todo el rato decidiendo, ¿no? Vale, entonces, eso, ¿dónde llevó a Google? Pues, por ejemplo, llevó a Google a la siguiente idea. Si nosotros le decimos a los directivos que tienen que parar, los directivos pararán cuando ellos crean que tienen que parar, o si no pararán nunca o una vez cada mes. Vale, démosles unos dispositivos que estén programados a las horas en las que tienen que parar, estén haciendo lo que estén haciendo, para realizar un ejercicio de recomposición, de valoración y de aquietar la mente para prepararla para lo siguiente que van a tener que abordar. Y a algunos directivos se les dio unos relojes que pitaban a unas horas determinadas de la jornada laboral, perfectamente delimitadas, para en ese momento en el que el reloj estuviera pitando, pudieran parar y realizar el ejercicio que les habían recomendado acorde, bueno, pues a sus circunstancias y al tipo de trabajo que tenían. Este programa lo puso en marcha un ingeniero y tuvo un éxito impresionante. Se puso en marcha en la sede de Google en Estados Unidos y dio a luz un libro llamado Busca en tu interior, porque de lo que iba es un poco, es que esto es muy cuántico, muy de la física cuántica. La física cuántica te dice dentro, como es dentro es fuera. Dentro es fuera. En la física cuántica hay un fenómeno que se llama el fenómeno observador, que dice que una partícula se comportará de una determinada manera en función del observador que la esté observando. Esto es de ciencia ficción. Ya, claro, es que la física cuántica es de ciencia ficción completamente. A nivel subatómico, las leyes de Newton no funcionan, no tienen validez, ¿no? Newton es del átomo hacia arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La ley de la causa y del efecto no funciona de la misma manera, o no funciona, porque no es una ley aplicable a la física cuántica. Entonces, les acostumbraron a, desde el interior, poder transformar el exterior. El programa fue muy bien acogido, tuvo varias ediciones, y en el libro, hombre, evidentemente no te van a contar los secretos de la corona de Google, pero sí que te cuentan una serie de técnicas las cuales, localizadas y bien aplicadas, podrían dar resultado en cualquier tipo de organización. Porque de lo que se trata en creatividad es de cambiar perspectivas, ampliar límites, apartar el juicio, apartarlo momentáneamente, no para siempre. Hacernos preguntas nuevas, distintas, no dirigidas, no cerradas, ¿no? Un poco en la línea, ¿no?, de disciplinas como el coaching. Se trata de proyectar a futuro, pero no proyectar a futuro lo que sé desde el presente, sino tratar de crear escenarios imaginarios que no existan, que era lo que hizo Steve Jobs. Steve Jobs creó un escenario y creó una realidad que no existía. Una persona con una capacidad de imaginación inusitada. ¿Pero por qué? Porque creía en él y era un curioso tremendo. Era un cuasi renacentista del siglo XX. Cuasi, porque ser renacentista son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Para que todas esas habilidades del pensamiento creativo se puedan trabajar, se tienen que hacer en estados de calma, de tranquilidad. Entonces, ahí, todas esas técnicas no es que sean privilegios que yo le doy a la plantilla, es que eso va directamente al negocio, va a la cuenta de resultados. Entonces, aunque sea por egoísmo mercantilista, sería algo que todas las empresas deberían tener en cuenta. Deberían hacer. Ahí inevitablemente he tenido que pensar en Edward de Bono y ese pensamiento lateral, sobre todo en generar nuevas cosas que nos sorprendan, porque precisamente como que la sorpresa viene a eliminarnos, ¿no?, todo ese residuo de las emociones previas y reaccionamos de una manera totalmente diferente, ¿no?, totalmente nueva a lo que ya hemos aprendido, y creo que eso es justo lo que tenemos que buscar muchas veces, ¿verdad?, para la creatividad. Cosas que nos lleven a otro escenario en el que nunca hemos estado y empezamos a reaccionar de una manera totalmente diferente y totalmente nueva. Quitándonos esos roles a veces de las etiquetas, ¿no?, de que esperan que yo actúe de esta determinada manera, o como a lo mejor soy el líder, tengo que actuar de esta manera, como nunca he podido expresarme, me voy a callar, ¿no? Claro. Por eso es tan importante, ¿verdad?, para la creatividad, el espacio de libertad y la confianza. En el momento en el que no haya confianza, es muy difícil, ¿no?, que alguien pueda abrirse hacia otra realidad o decir algo que a lo mejor considera que puede ser no bienvenido, ¿no? Y la libertad, no me dirijas, déjame, ya luego vendrá la fase de decisión, la viabilidad técnica, económica, todas esas cuestiones que evidentemente pues entrarán dentro de un proyecto de innovación. Pero estamos creando, mirad, un personaje que trabajaba con una técnica que
luego Robert Dilts hizo famosa, fue Walt Disney. Walt Disney no trabajaba, él se divertía, él jugaba. Él jugaba todo el rato. Pues Walt Disney tiene tenía una manera de trabajar muy característica. Y Robert Dilts, que creo, corregidme si me equivoco, yo creo que este Robert Dilts era un especialista en programación neurolingüística. Sí, en PNL. ¿Verdad? Bueno, pues creó el sistema de creatividad de Walt Disney. El modelo Modelando Disney, sí. a Walt Disney, generó una pauta de trabajo. Y el primer punto es el visionario. Sin visionario no hay nada más. El idealista, el niño que juega, el no pasa nada, podemos hacer todo lo que queramos. Entonces, en creatividad la cantidad va antes que la calidad. La calidad va luego. Claro, si yo intento buscar la idea de calidad, estoy rompiendo la semilla creativa desde el inicio. ¿Cuál es la razón por la que buscamos la calidad? Por la manera de trabajar que hemos tenido. Tienes que decir aquello que tenga sentido, tienes que decir aquello que pueda ser coherente con nuestra línea de negocio, etcétera, etcétera. Y ahora venimos en el siglo XXI y decimos, no, venga, disrupción total a la hora de generar ideas en la empresa. Y claro, como venimos de un mundo tan dirigido, el que nos digan, ahora eres libre para decir lo que quieras, nos cuesta. Por lo tanto, son procesos muy personales, pero también son procesos colectivos, ¿no? Aquí necesitamos un líder que sea capaz de iniciar esta línea y de saberla mantener. Bueno, un líder, una lideresa o muchos y muchas, ¿no? En fin. Bueno, de hecho, en las lluvias de ideas, que además nosotros tenemos la suerte de que muchas veces lo hacemos, como que lo primero que se dice es, no tengáis miedo de decir nada, que aquí todo es válido, aquí todo es válido. Y luego ya después, con todo lo que consigamos, pues descartaremos cosas o nos quedaremos con las ideas que más nos pueden encajar. Claro. Pero sí que es muy importante y creo que también ahí entra mucho en juego la confianza, ¿no? La confianza que una empresa o que un líder en este caso te pueda dar, porque si estás continuamente pensando van a pensar que soy una tonta, van a pensar que lo que hago no sirve para nada o que están perdiendo el tiempo en este tipo de cosas, es totalmente imposible. Siempre vas a hacer sota caballo rey porque es lo que has dicho tú antes, ¿no? Lo que les gusta. Entonces, tú, Elena, ¿crees que las empresas en general, o sea, es muy difícil generalizar, ¿no? Pero ¿crees que las empresas aportan esa confianza a las personas para generar esa creatividad? Porque muchas veces a lo mejor tienen que tirar de departamentos externos, ¿no? De agencias creativas, porque dentro no lo tienen. Hasta un punto, Yanire, te diría, fíjate, yo te diría que en esas sesiones de ideas, en la buena sesión de ideas, permitiría que alguien incluso dijera cosas ilegales. Porque estamos en ideas. Ilegal o algo loco. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Vosotros imaginaros una empresa que comercializa con fruta y con verdura. Y en esa empresa de fruta y de verdura, pues hay unos excedentes de producto, los cuales se pueden tirar, ¿no? Y los cuales a lo mejor no cumplen con los cánones estéticos de lo que nos ponen en el supermercado, que por cierto no sabe a nada. Yo creo que la fruta, cuanto más fea sea, más rica está. Más rica Pero bueno, está. imaginaros que alguien dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer de más para, no sé, abrir nuevas líneas de negocio en nuestra empresa? E imaginaros que alguien dice, pues mira, se nos ocurre vender la fruta podrida. Imaginaros. Eso sería una idea en un brainstorming que debería ser admitida. En el momento en el que alguien, y ahora os digo dónde iría yo a parar con esto, alguien diga, pero tú estás loco, ya está, se acabó, ya no hay creatividad. Acabas de condicionar y acabas de enjuiciar una idea en función de una lógica que ahora mismo no necesitamos. Por lo tanto, apartar el juicio es que alguien diga fruta podrida y el que esté escribiendo diga, sí señor, vender fruta podrida, e incorpore esa idea. ¿Qué pasa con la idea vender fruta podrida? Pues que a lo mejor, enganchada con otra, de repente tiene el siguiente sentido. Y tú no es que vayas a vender fruta en mal estado, pero a lo mejor hay una fruta que está a puntito, en un momento de madurez muy, muy, muy clave y a lo mejor te vale para vender unos packs mediante los cuales, a través de unas recetas, la gente lo compre para hacer mermelada. No sé, no lo sé. O sea, se me estaba ocurriendo ahora sí, bote pronto, pero es muy interesante esto, porque en el momento en el que alguien dice no, o se ríe la risa, ¿no? Cuando alguien dice algo y los demás se ríen. Yo a veces digo, ¿qué diferencia hay entre un niño y un adulto? La edad. Ninguna. A veces dices, la edad, ya está. Entonces, los buenos procesos creativos saben que la cantidad va antes que la calidad. Que yo puedo inspirarme en las ideas de los demás
para seguir construyendo y que todo es válido. Porque A más B no es A más B, es otra cosa totalmente distinta. Y entonces se pueden generar proyectos hiperinteresantes o no solamente en el lanzamiento de nuevos productos, sino nuevas maneras de dirigirme al público, campañas divertidas, originales, llenas de sentido del humor, que de repente dejen a alguien clavado mirando una marquesina de un autobús y se rían. Bueno, pues eso es, ¿no? Provocar y cumplir un determinado objetivo. Pero no todas las sesiones de creación de ideas se dan bajo esta línea. No. He visto sesiones de ideas donde, vale, al final decimos lo mismo y nos salimos un poquito de la orilla, pero estamos dentro de la misma baldosa todo el rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay técnicas muy chulas relacionadas con el robo de sectores. Hay una, yo la llamo así, robo de sectores. Robo de sectores es lo siguiente. Tú eres una empresa del sector agroalimentario, por ejemplo, ¿no? Vale, tienes un problema X o tienes una idea más o menos, en fin, diseñada de ir por esta línea. En lugar de ponerte a mirar qué han hecho otras empresas del sector agroalimentario, vete a ver, por ejemplo, qué ha hecho un equipo de fútbol en ese área. Y de repente me voy a un sector financiero, me voy a un sector de ocio, algo que no tiene nada que ver conmigo, observo, miro, me renuevo, recargo, me inspiro y de repente vuelvo de otra manera, siendo la misma, a pensar en las ideas de mi sector. Eso es muy interesante, el robo de sectores, pero si os dais cuenta, estamos siempre midiéndonos con la competencia o con los que hacen cosas similares a nosotros y leyendo informes sectoriales de nuestro sector, que lo tenemos que hacer, vale, pero no sé, os dedicáis a la formación. ¿Qué hacen las empresas de golosinas? Porque una empresa de golosina trabaja para llevar felicidad, satisfacción y motivación a la gente. ¿Qué hacen? ¿Qué podría yo sacar de ahí? ¿Qué me inspira? ¿Qué me provoca? Entonces, bueno, pues, en fin, puedo hacer unos, no paralelismos, no me gusta la palabra paralelismo porque parece que sea igual, no, recojo como trazos de A inspiración. veces es como pensar un poco fuera de la caja en otro sector totalmente diferente, romper esas ideas preconcebidas a lo mejor que hay en el sector y a lo mejor llevarlas otra vez de vuelta, ¿no? Te puedes inspirar y decir, anda, pues ahora lo he visto desde esta perspectiva que no hubiera caído si hubiese permanecido dentro de esos límites en los que estaba. Efectivamente. Luego, por ejemplo, hay sectores que quizás están más regulados. Por ejemplo, el sector farmacéutico está regulado, ¿no? Hay una ley ahí, ¿vale? Pero las farmacéuticas que generan patentes tienen una manera de trabajar en equipo muy colaborativa, cooperativa y muy creativa. Yo he estado en algunas farmacéuticas con cursos de formación donde literalmente hemos empapelado una pared entera, pero las cuatro paredes con unos paneles para hacer una serie de ejercicios creativos relacionados con simbolismo, en fin, con técnicas muy cualitativas para sacar información de la empresa, pero sin hablar de la empresa y sin pensar en los problemas de la empresa. Entonces, eso también nos ayuda, el símbolo, el simbolismo, ayuda mucho. Como tú sabes, Santi, que cuando, por ejemplo, en coaching a alguien lo sacas de su papel, de repente es capaz de decirte cosas que realmente son verdades. Si tu abuelo estuviera aquí ahora mismo, ¿qué te diría? Lo que él dice es lo que se diría a sí mismo, lo que pasa es que lo pone en boca del abuelo. Lo pone en boca Parece del como abuelo. que le resta, Totalmente. ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, eso ayuda también al simbolismo es una especie como de ilusión óptica, algo parecido a lo del mago, ¿no? El mago te está engañando, te está llevando a un lugar distinto y me da igual al final lo que haga el mago. Yo quiero que el mago me lleve a ese lugar y no quiero conocer las razones. Pues las técnicas simbólicas también me llevan a otro lugar, pero que cuando luego vuelvo, soy el mismo, pero no soy el mismo, sé otras cosas o al menos en lugar de saberlas, quizá a lo mejor las reinterpreto desde otra perspectiva o las complemento o soy capaz, no sé, de relativizar o de amplificar. Pasan muchas cosas. Y es que nuestra mente es muy inquieta, muy curiosa. Le encanta el reto, le encanta el desafío. Pero también hay que saberla dejar descansar. Hay que dejarla descansar. También es importante. Sin duda es fundamental. Elena, bueno, se nos está acabando el tiempo. La verdad es que se me está pasando rapidísimo, Muy rápido, sí. pero bueno,
No, es lo que hay. No podemos estar horas y horas, aunque sería lo ideal. Pero un poco hablando de esto y de creatividad también, no quería terminar sin hablar un poquito de la publicidad, ¿no? Porque al final también todo esto va unido y muchas de las cosas que has dicho me han recordado mucho a campañas publicitarias y al final a meternos en la mente de las personas, ¿no? De las personas a las que queremos, ¿Mm? de las que queremos impactar. Entonces, ¿tú consideras que se utiliza mucho esos términos, esas estrategias de neurociencia continuamente en la publicidad? ¿Siempre estamos impactados por ese tipo de cosas o es algo que todavía no ha llegado demasiado a nuestro trabajo diario? Fíjate, yo te diría ahí que quizá, por ejemplo, cuando empezaron todos la disciplina de neuromarketing, yo pensaba que iba a llegar más lejos de lo que realmente ha llegado. Quizá a lo mejor la razón está en que para hacer una buena investigación de neuromarketing hay que desembolsar una cantidad de dinero alta porque Mm. estamos hablando de técnicas de neuroimagen. Es verdad que muchas empresas, bueno, pues han hecho sus estudios, sus investigaciones, algunas de las conclusiones han salido a la luz, otras no, porque evidentemente si soy una empresa de coches y he hecho una investigación donde he gastado una cantidad de dinero determinada que me ha llevado a tener una determinada información, no la voy a sacar, no la voy a hacer pública porque... Pero es verdad que sí que es cierto que ha habido un movimiento muy interesante de divulgación de la neurociencia aplicada a publicidad, a marketing, ¿no? A esas áreas más, a comunicación, a esas áreas más concretas acerca de las cuales me estás preguntando. Yo te diría que lo que se está intentando más que aplicar una técnica neurocientífica, porque aplicarla en sí sería coger a una muestra del público al cual yo me dirijo y someterla a una serie de estudios para comprender si las palabras que empleo resuenan, si los colores que estoy empleando realmente generan el resultado que yo quiero alcanzar, si la música y lo musical que está en mis tiendas tiene sentido, si los olores son los más adecuados o no, en el caso de hacer, por ejemplo, marketing olfativo. Más que eso, lo que sí que se está haciendo es trasladar pues lo que desde el punto de vista divulgativo de lo que se habla en foros tanto digitales como presenciales alrededor de la neurociencia, recoger todo eso y aplicarlo al marketing más tradicional, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay palabras que se sabe, aunque ya están empezando a saturar algunas, pero que pueden activar cierto interés. Por ejemplo, determinadas marcas que hablan de sostenibilidad. Al final la gente no sabe muy bien lo que es la sostenibilidad. Parece que es alguien sujetando algo. Pero sostenibilidad como que lo engancho, lo asocio a lo verde, a lo planetariamente correcto, a lo medioambiental. Y al final no me paro a pensar si esta empresa es sostenible o no. Pero como dice que lo es, de tanto repetirlo, esa asociación de ideas entre marca y palabra funciona como un binomio perfecto. Entonces, se está utilizando todo eso acorde a las tendencias, acorde a modas, acorde a lo que tu público quiere escuchar. Por ejemplo, diversidad es una palabra, a mí la diversidad me parece estupenda, pero es que me la ha parecido siempre. Yo es que como soy muy poco amiga de que la ideología secuestre términos, me rebelo contra eso, lo he sido siempre. Pero no te diré que a mí me provoca más atención que algo me digan que es diverso, que, ¿cómo decirte?, que defiende la diversidad. Pero a lo mejor a personas de un espectro más joven sí, porque la diversidad forma parte de lo que es la concepción del mundo que tienen ellos, que tienen ellas, ¿no? Entonces, es también muy interesante desde la publicidad ver cómo ha habido una readaptación de la misma a los diferentes valores que la sociedad tiene en determinados momentos. Por ejemplo, ahora mismo, pues más que el valor de la familia es el valor de los amigos. Pero independientemente de la edad que tengas y mirar la cantidad de productos que en lugar de vendértelos desde la familia, te los venden desde los amigos. Y antiguamente te vendían a lo mejor ese tipo de productos más desde la familia. Ni es mejor la familia ni son peores los amigos. No sé si me explico, todo es válido. Pero hay momentos en la sociedad donde adquiere una mayor preponderancia, más relevancia, hay más prioridad por determinados asuntos que por otros, ¿no? Bueno, pues se ve ahí, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, pues el ocio es parte fundamental de la vida de una persona, pero mi generación éramos más de trabajo, 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 ¿verdad? Es como trabaja, 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 que ya verás qué bien te va a ir en la vida. Y ahora van a una entrevista de selección de personal que me parece estupendo y por lo primero que preguntan es ¿aquí cuándo hay vacaciones?
Si yo hubiera preguntado eso cuando fui a buscar trabajo, supongo que me hubieran mandado a paseo en el primer momento, ¿no? O te preguntan horarios, lo cual también genera o te da idea de cambios de la sociedad. Entonces, si la sociedad le gusta el ocio, quiere disfrutar, quiere disponer de tiempo libre, tanto es así que yo sé de gente que está eligiendo trabajos que le permiten trabajar desde cualquier parte del mundo, aunque le paguen menos que por otro trabajo que te obliga a ir a la oficina, pues claro, eso hay que recogerlo, ya ni en la publicidad. Claro que sí, porque es un modelo de vida que resuena con lo que se está viendo ahora mismo en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la publicidad ha sido hábil en leer el entorno, comprender a la sociedad y adaptarse a ese formato de vida. Y bueno, para terminar, Elena, ¿crees que ya no solo la publicidad, las empresas, los líderes, los que toman las grandes decisiones, están siendo capaces de adaptarse a esto? Hay que tantas cosas a las que adaptarse. A esto que está pidiendo la gente ahora, ¿no? A Vale, sí, la... a todo este cambio, ¿no? que hay social. Sí. Digo, hay tantas cosas a las que adaptarse que al final dices, madre mía, no me quedan horas en el día para adaptarme a eso que llaman el cambio, que va en genérico, ¿no? A ver, hay sectores a los que les cuesta más, ¿no? Pues, por ejemplo, o que a lo mejor no pueden adaptarse de una manera tan ajustada. Por ejemplo, imagínate una empresa que es que tenga una atención al público las 365 días del año, un 24/7. Aquí necesitamos hacer turnos, aquí hay que estar en la oficina. Pero fijaros cómo sí que es verdad que cada vez más, desde el punto de vista organizativo, las empresas comprenden que hay cosas que ya han venido para quedarse. Una de ellas es el teletrabajo, por ejemplo. Es verdad que hay empresas que dicen volvamos a la presencialidad, pero no ha sido una presencialidad al 100% en el sentido de que conocemos casos de personas que van a trabajar, se personan en la oficina 3 veces por semana, pero luego hay 2 días que pueden dedicarlos a trabajar en otros lugares, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las empresas son mucho más flexibles a la hora de entender que los cambios sociales se tienen que incorporar a los cambios empresariales si de verdad queremos tener pues una buena gestión de personas, porque al final las personas decidimos quedarnos en la parte media o sacar nuestro talento extraordinario, y eso es una decisión personal, y uno decide sacar su talento extraordinario, se decide comprometer con aquello con lo que resuena, porque si no, se marcha. Hay otras opciones o decide vivir la vida de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje es importante. Una empresa no puede vivir al margen de la sociedad porque no es una isla desierta, pero también la empresa impacta en la sociedad en tanto en cuanto es un agente de cambio. Es un agente pedagógico y es un agente modulador. Es decir, es como una especie de binomio. Es así, ¿no? Que se complementa y se realimenta mutuamente. Totalmente. Al final, los cambios, al final van a ser cambios reales y la realidad va a ser diferente según cómo cambiemos entre todos, ¿no? La sociedad y las empresas incluidas. Pues Elena, a mí me da mucha pena despedirme de ti porque he aprendido muchísimo, tanto con la conversación paralela que habéis tenido ahí, Santi y tú, que me ha encantado, y bueno, en general he aprendido muchísimo con esta charla. Ya llevamos casi una hora y bueno, se me ha pasado volando. Muy La cortita. verdad es que sí, ¿eh? Yo os agradezco de verdad la oportunidad y os felicito por tener esta iniciativa, porque veis, sois una empresa que está impactando, ¿no? Creando un valor más allá de lo que es la generación de un negocio en sí. Entonces, bueno, pues de verdad os felicito y me parece una labor que deberían seguir muchas otras organizaciones. Muchas Es gracias. lo que queremos, impactar y conocer gente interesante y reflexionar, ¿no? Porque al final también escuchar a personas pues tan interesantes como tú y tan interesantes como todos los invitados que acostumbramos a tener, pues es una manera de que todos reflexionemos y que todos vayamos para bien, tanto nosotros como empresa, como todos nuestros oyentes como personas y como líderes también, si lo son, ¿no? Seguro que lo son, porque para empezar tienen que ser líderes de su propia vida. Claro. Seguro que lo son. Confiamos en Efectivamente. ellos. Confiamos en ello. Si todavía no lo son, a tope con ello, que podéis con ello. Y si no, el coach Santi seguro que os ayuda de alguna manera.
Pues bueno, Elena, te tengo que despedir, pero bueno, yo creo que va a ser más un hasta pronto, ¿vale? Pero me Porque vas a dar el seguro que... finiquito. Como me tienes que despedir, me das el finiquito, Yanire. No, el finiquito no, te despido, pero de adiós. Como te digo, es un hasta pronto. Que no le porque pido el aquí finiquito No a hasta nadie. pronto. Cachis. No, hasta pronto, hasta pronto. Pero muchísimas gracias Muchísimas gracias, Elena, gracias, Elena. por visitarnos, por acompañarnos en esta horita, en esta tarde tan, bueno, en esta mañana tan divertida. Por supuesto, Santi, por estar aquí conmigo, Gracias a ti, ser mi Santi, fiel Elena. compañero. Y a todos vosotros, a todos los que nos escucháis, ya sabéis que estamos como siempre en LinkedIn con Avanza con 2 Zetas, en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast, en Spotify, en YouTube y en Google Podcast y en formación@avanza.es. Nos vemos pronto.